En este video vamos a estar trabajando con las pruebas de Student. No voy a leerlo todo, ¿verdad? Pero lo pueden leer ustedes. Pero básicamente lo que está diciendo esto es que mientras más aumenta el tamaño de las muestras, menos variación va a haber entre las puntuaciones de cada grupo. Mientras más pequeñas sean las muestras, pues más variación van a haber en los grupos. Esta es la persona que se inventó las pruebas T, William Seeley Gossett. Él era una persona que trabajaba para la Guinness, la cerveza, y publicaba sus artículos de estadística bajo el seudónimo de Student para que nadie supiera quién era él. Entonces, dice aquí que los modelos T de Student cobran mayor importancia en muestras de 30 casos o menos, pero también se puede usar si las muestras son mayores de 30 casos. Y las distribuciones T son una familia de modelos matemáticos donde cada modelo toma en cuenta la particular distribución de muestreo que se genera en función de los distintos tamaños de muestra. Estas son las tres diferentes pruebas que vamos a estar viendo: prueba T de una muestra, prueba T de muestras independientes y prueba T de muestras repetidas. En prueba T de una muestra, pues estamos comparando una muestra versus una población. En independiente, pues grupo A o grupo 1 versus grupo B o grupo 2. Aquí tenemos grupo A en tiempo 1 y grupo A en tiempo 2. Esto usualmente se usa para probar efectividad de talleres, terapias, ese tipo de cosas. Usualmente uno coge la puntuación de la persona antes de la terapia, antes de la clase, antes del taller, antes de lo que sea, y después del taller o la terapia coge otra vez la puntuación para ver si hubo una mejora o si no hubo una mejora. Estos son los supuestos que tienen todas las pruebas T. La selección debe ser aleatoria, es decir, la muestra debe ser random, debe ser por disponibilidad. Si yo entro ahora mismo a la UCA y veo que hay 30 personas en el pasillo, pues esa va a ser mi muestra, esas 30 personas, independientemente de si tengo más mujeres que hombres o viceversa, esa va a ser mi selección. Y eso aleatorio. La distribución de muestreo normal y la característica bajo el estudio también tienen que ser normal. Eso es que los datos se tienen que distribuir normalmente. Y se entiende, ¿verdad?, o se supone que las varianzas sean iguales, que eso lo vamos a ver más después. Y para eso se utiliza lo que se llama la prueba de Levin, que es la prueba de homogeneidad de varianza de Levin. La prueba de Levin te va a decir si existe homogeneidad de varianza o no. Ahora, vamos a ver aquí las hipótesis. Esto es más de lo mismo. Unilateral desde una cola o unidireccional, que va a decir cambio y brinda dirección, ya que aquí decimos que se espera un aumento, aquí esperamos que los niveles sean menores. Aquí tenemos bilateral de dos colas, que lo único que va a decir es que van a haber cambios, pero no van a decir cómo son esos cambios, no van a decir si es un aumento, si va a ser una disminución. Simplemente sabemos que va a haber un cambio, pero no sabemos de qué lado va a ser. La hipótesis no le establece que no va a haber un cambio. La alterna establece que sí va a haber un cambio. Ahora, vamos a entrar a la prueba de una muestra. Aquí es cuando queremos comparar la medida de una muestra con el parámetro correspondiente, entiéndase una población. Cuando las muestras son de 30 participantes o menos, es cuando se usa, pero tampoco se limita a usarla con muestras mayores de 30. Y la desviación estándar poblacional es desconocida. Si conocemos la desviación estándar poblacional, pues para eso hacemos una prueba Z de una muestra y ya está. Pero como en la práctica casi nunca conocemos la desviación estándar poblacional, pues siempre usamos una prueba T. Por eso fue que les había dicho que las pruebas Z que vimos en la unidad 12 no se usan mucho porque están estas pruebas. Esta es la fórmula de prueba de una muestra. Esta es la T. Esta es la media de la muestra, esta es la media de la población, este es el error estándar estimado para la distribución muestral, que no es otra cosa que la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y esta es la ecuación de error estándar, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. La medida de ausencia al trabajo en una farmacéutica fue de 6 días anuales, según estudios previos del 2010.
Así que este va a ser nuestro parámetro, ¿ok? Han pasado 5 años. La psicóloga industrial organizacional de la farmacéutica procedió a tomar una muestra de 9 sujetos y determinar el número de ausencias que estos han acumulado durante un periodo de un año. En sus datos observó una media de 9.11 y una desviación estándar de 1.54. ¿Cuál es la hipótesis nula? Pues no habrá diferencias significativas entre las medias de ausencias actuales comparadas con las de hace 5 años. Y aquí tenemos que la medida de la muestra, que yo sé que tiene un símbolo de población, pero para la hipótesis se escribe así. La muestra va a ser igual a 6, que es el parámetro. Y aquí que las medidas de las ausencias serán mayores comparadas con las de hace 5 años. Así que aquí la medida de la muestra va a ser mayor que el parámetro, que es 6. Aquí tenemos los datos. Estas son las ausencias, ¿verdad? Un participante faltó 9 veces, otro participante faltó 7 y así sucesivamente. Así que tenemos un total de 9 participantes aquí. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media y la desviación estándar. Así que aquí tienen las puntuaciones otra vez. Aquí tienen la n, aquí tienen la sumatoria de todos estos números, y 82 dividido entre 9 nos da una media de 9.11. Vamos a coger el 9.11 y se lo vamos a restar a cada una de las puntuaciones. Aquí tenemos las diferencias, aquí tenemos las mismas diferencias elevadas al cuadrado, aquí tenemos nuestra suma de cuadrados, y luego para resolver 18.89 y lo ponemos en la ecuación entre 9 sobre 1, que nos da 2.36, y la raíz cuadrada de esto nos va a dar 1.54. Así que tenemos que la muestra tiene una desviación estándar de 1.54 y 9.11. La razón que le pongo estos números así con la rayita es que esto en realidad es este número, en realidad es este número. Si lo hacen en calculadora le va a dar esto. ¿Sí? Y el 2.36 en realidad es todo esto. Y la desviación estándar en realidad es todo este número que se redondea a 1.54. Y aquí tenemos los datos otra vez, pero en realidad estos son los datos, los crudos, ¿verdad? Sin redondear, sin nada. Entonces, ahora tenemos la T, que ahora tenemos X, que es 6, la U, que es 9, que diga, la X, esto que es la media muestral, es 9.11, esto es 6. La desviación estándar es 1.54 o 1.53635936026291, todo ese revolú. Casi lo redondeamos, terminamos con esto. Que para los efectos del reporte, para cuando nosotros estamos presentando los números y todas esas cosas, los presentamos redondeados. Para los efectos de cálculo, ¿verdad? Pues lo tenemos que correr exactamente como nos aparece en la calculadora. Así que ese 9.11 en realidad es todo eso. Así que todo esto menos esto me va a dar 3 puntos, todo esto 1. Entonces también, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Así que hago esto menos esto, me va a dar esto. La raíz cuadrada de 9 es 3, la bajo. Este número lo bajo. Después divido este número entre 3, que me va a dar este número. ¿Okay? Bajo el 3.11, entonces este número entre este número me va a dar 6.074. Después tenemos que calcular lo que se llama los grados de libertad. Los grados de libertad es n menos 1. Como tenemos una muestra de 9 participantes, pues le restamos 1. Eso quiere decir que tenemos 8 grados de libertad. ¿Y para qué es eso? Pues para buscar la T crítica o el valor crítico a un nivel de significancia de 0.05 unidireccional, porque nuestra hipótesis, ¿verdad?, es de una cola.
Así que luego nos va a aparecer esto, ¿verdad? Esta tabla ustedes la tienen en la parte de atrás del libro. Entonces vamos aquí, one tail, y tenemos que buscar .05 aquí y después tenemos que bajar a 8. Esta es la tabla más grande. One tail, .05, 8 grados de libertad. Están aquí, nuestro valor crítico bajo .05 es 1.860. ¿Qué significa esto? Que como el valor obtenido es mayor que el valor crítico de 1.86, se procede a rechazar la hipótesis nula. Esto significa que las ausencias actuales de los empleados son significativamente diferentes y mayores que las ausencias de los empleados en la farmacéutica hace 5 años. Y después procedemos a reportar. Y el reporte tiene 3 elementos: qué se hizo, qué se encontró y qué podemos concluir. No hay una manera específica de escribir esto, solamente que contenga esos 3 elementos, que los símbolos estadísticos estén en itálica, la M, la desviación estándar, la T, el p-value, todo eso tiene que estar en itálica, y antes y después del símbolo de igualdad y de menor que va un espacio. M, espacio, símbolo de igualdad, espacio. P, espacio, símbolo de menor que, espacio. Ahora vamos a ver. La primera oración es ¿qué hicimos? Pues ¿qué hicimos? Fue que se procedió a realizar una prueba T de una sola muestra para ver si las ausencias actuales de la farmacéutica son significativamente mayores que las ausencias de hace 5 años. Y aquí ponemos la media y la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar poblacional no la conocemos. El resultado obtenido, que esto es que encontramos, este es el segundo elemento, el resultado obtenido indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre las medidas de las ausencias. Y aquí está el valor de T, ¿verdad? 6.074 se redondea a 6.07 porque según APA, cuando nosotros reportamos 2 decimales. 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales. Entonces, el p-value se puede reportar con 3 decimales siempre y cuando tengamos el p-value exacto, y la única manera de obtener el p-value exacto es haciéndolo en computadora, que lo vamos a ver ya mismo. Pero como este valor tiene menos de 5% de probabilidad de error, pues es significativo. Así que en el segundo elemento en el que encontramos, no vamos a decir si las ausencias actuales son mayores que las de hace 5 años, porque eso lo vamos a dejar para la conclusión. Aquí lo que vamos a decir es, especialmente en estudios de comparación, de pruebas T y todo eso, en el que encontramos, solamente vamos a decir si encontramos diferencias estadísticamente significativas o si no encontramos diferencias estadísticamente significativas. That's it. No vamos a escribir más nada. En la conclusión, que es lo tercero que escribimos, ahí es que vamos a hablar sobre qué podemos concluir. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto lo que significa es que las ausencias actuales, ¿verdad?, que son de 9.11 de los empleados, ¿verdad?, son significativamente mayores que las ausencias de hace 5 años, que son 6. Lo que estamos diciendo es que 9.11 es significativamente mayor que 6. Por lo tanto, la muestra tiene ausencias significativamente mayores que las de hace 5 años, por lo que se procede a rechazar la hipótesis nula. Eso es para una audiencia académica, ¿ok? Para una audiencia no académica, la única diferencia es que usted va a quitar todas las itálicas, usted va a quitar todo lo que tenga que ver con prueba T, todo lo que haga referencia a prueba T, lo va a borrar. Y lo que tenga que ver con rechazar la hipótesis nula también lo va a borrar. ¿Por qué? Pues para la audiencia académica, no académica, es como para tú escribir a un periódico o algo así. Una persona que no sabe de estadística o de investigación no va a saber lo que es una prueba T, no va a saber cuál es la hipótesis nula o alterna, no va a saber nada de eso. Lo único que importa es decir, mira, se realizó un análisis, los resultados del análisis y qué significa esos resultados que obtuviste del análisis. Sin hablar de prueba T, sin hablar de hipótesis nula, sin hablar de itálica, y el estadístico inferencial, que es el T paréntesis 8 es igual a 6.07, P es menor a 0.05, nada de eso tampoco se incluye. Así que esto no es otra cosa. Me sigue tirando para acá. Esto no es otra cosa que... Ups.
Le quitas las itálicas. Le quitas eso. Le quitas esto. Y ya. Tienes una audiencia no académica. Ah, y bueno, y esto. Ya está. Esto es una audiencia no académica. Que es lo mismo que está aquí. Vamos a ver esto a computadora. Estos son los mismos datos. Aquí tenemos las 9 personas. Y cuando nosotros hacemos esto en computadora, tenemos que, antes de hacer la comparación, determinar si los datos siguen una distribución normal. Que vamos aquí. Y eso lo vamos a saber con la prueba de Shapiro-Wilk. Y lo único que tenemos que mirar es la significancia. Y esto es bien sencillo. Si la significancia de Shapiro-Wilk es igual o menor a 0.05, no existe normalidad en los datos. Si la significancia es mayor a 0.05, existe normalidad en los datos. Si lo vemos aquí, usted puede más o menos apreciar que hay una campana, no es la más linda, pero es que en la realidad siempre se van a ver así, no se van a ver perfectas. Así que aquí tienes una curva, aquí tienes la campana, y aquí baja, y aquí. Pues según los análisis, esto es suficiente para considerarse como una distribución normal. Y como pueden ver, aquí está la media, 9.11 y 1.537, que es lo mismo que calculamos nosotros a mano. Así que como esto es mayor a 0.05, los datos siguen una distribución normal. Así que podemos cumplir con el supuesto de normalidad que hablamos en los primeros slides. Y ahora podemos proceder a hacer la prueba T. Y ¿qué es lo que está haciendo esto? Para que tengan una idea. Esto está cogiendo la distribución y la divide en dos. Imagínense la curva de distribución normal. Cogen el lado izquierdo y cogen el lado derecho. Y después la prueba lo que quiere saber es si existen diferencias significativas en ambos lados. Si tengo la misma cantidad de casos en un lado que en el otro. Si esa diferencia es significativa, pues no tenemos normalidad. Si esa diferencia no es significativa, como lo es aquí, pues tenemos normalidad. Vamos a hacer la comparación. Aquí tenemos la muestra. Y aquí vamos a poner la media de la población, o el parámetro, que es 6. Tenemos una media de 6. Le damos OK. Y tenemos estos dos resultados, que son los que vamos a estar mirando. Y vamos otra vez a la computadora. Aquí tenemos 9.11, el mismo 1.537 que calculamos y el mismo 6.03074 con los 8 grados de libertad. Y tenemos un pi-value igual a 0.000. ¿Qué significa todo esto? Pues lo mismo. Vamos a reportar, y este es el mismo reporte, ¿verdad? Está un poquito diferente, pero es para que ustedes vean que no hay una manera específica de escribir esto, simplemente que tenga esos tres elementos, qué se hizo, qué se encontró, qué podemos concluir. Y aquí tenemos el pi-value exacto, según APA. Si P es igual a 0.000, se reporta como P es menor a 0.001. Si P es igual o mayor a 0.001, se reporta el pi-value exacto con 3 decimales. Eso es APA. Por ejemplo, acá abajo, ustedes tienen un pi-value aquí de 0.011. Pues en el reporte yo lo voy a reportar como P es igual a 0.011. That's it. Así que aquí tienen el que se hizo, ¿verdad? Que se encontró con el estadístico inferencial y que se puede concluir. En la no académica
lo mismo. Le quitan las itálicas, le quitan lo que dice prueba T, le quitan el estadístico inferencial, el T paréntesis 8 es igual a 6.07 con el p-value. Eso también lo quitan, y lo que dice de rechazar hipótesis nula también lo quitan. Esto es para que ustedes vean, yo no los voy a poner a reportar así, ¿okay? A mí lo que me interesa es que ustedes puedan hacer esto, que puedan hacer estas cosas. Esto es lo que a mí me interesa que ustedes puedan hacer. Esto es algo que ustedes van a pulir, cómo reportar y todo eso, y este formato, esto ustedes lo van a pulir más en psicología experimental, o lo van a pulir más cuando lleguen a la escuela graduada. Pero pues es para que vean, ¿verdad? Que para hacer una prueba de una muestra hay que hacer esto primero, ¿verdad? Calcular la media, la desviación estándar, después calcular la T, después calcular los grados de libertad, después mirar la tabla, encontrar los valores críticos, y después tú procedes a concluir, a reportar. Cool. Entonces vamos a ver un ejemplo más. Se analizan los certificados de divorcio en una muestra de 30. El año pasado, la media de duración del matrimonio antes de divorciarse fue de 8 años. La media de este año, hasta el momento, es de 8.5 años con una desviación estándar de 2. Se puede concluir a punto 0.5 que la duración del matrimonio entre parejas que se divorciaron el año pasado es significativamente menor que el parámetro. O sea, ¿cuál es el parámetro? 8 años. ¿Cuál es la muestra de ahora? Que es de 30. Pues la media de este año es de 8.5 con una desviación estándar de 2. Y esto, que dice que si es significativamente menor que el parámetro, esto nos da a entender que es de una cola. Eso siempre es bien importante, porque eso nos va a decir eso nos va a decir si vamos a mirar aquí o acá. Entonces, en este caso, como es de una cola, aquí tenemos la media de la muestra, la desviación estándar de la muestra y la media de la población o del parámetro. Y tenemos una media, una n de 30. Pues resolvemos. 0.5 sobre la raíz. Entonces, esto que está aquí es la raíz cuadrada de 30. Pues la raíz cuadrada de 30 es 5.48. Después de eso, resolvemos esto acá abajo. 2 sobre 5.48, que nos va a dar 0.36. 0.5 entre 0.36 nos va a dar 1.39, que esa es nuestra T obtenida. Tenemos que después calcular los grados de libertad, ¿verdad? 30 menos 1 es 29. Y si buscamos esto acá en la tabla, tenemos que es de una cola. Buscamos 29 grados de libertad. Aquí la corté para que pudieran verlo. 0.05 de una cola, bajamos para acá, 1.6999, porque son los 29 grados de libertad. Así que como este valor es menor que este valor, ahí aceptamos la hipótesis nula. Y claro, ¿qué diferencia va a haber entre 8 y 8.5? O sea, una diferencia de 0.5, no creo que vayamos a encontrar mucha diferencia, pero eso es algo que solamente podemos asumir. No podemos confirmarlo hasta que hagamos esto. Si ustedes corren todo esto, cuando obtengan este número y busquen este, entonces usted puede estar seguro de que tener 8.5 divorciarse después de 8 años y medio o divorciarse después de 8 años es más o menos lo mismo. O sea, no hay tanta diferencia entre 8 años y 8.5 años. Eso es lo que te está diciendo esto, por eso es que se acepta la nula. Así que 8 años y medio y 8 años es similar. Ahora entramos a prueba T de muestras pareadas. Pues volvemos acá. La que vamos a trabajar ahora es esta que está aquí. Grupo A en tiempo 1 y tiempo 2. Estos son todos los diferentes nombres que tienen las pruebas T de muestras pareadas. Y es para medir los sujetos antes y después de introducir el factor que se interesa estudiar. Esto lo pueden leer ustedes. Ahora, esta es la fórmula, ¿verdad? Donde tenemos las diferencias de las medias antes y después entre el error estándar. Y el numerador tiene una ecuación y el denominador también tiene otra ecuación.
Vamos a ver un ejemplo. Se obtuvieron las puntuaciones de una prueba de tragado. ¿Qué es una prueba de tragado? Pues eso es para mejorar el tragado en las personas que tienen disfagia, que tienen problemas de tragar, es para trabajar la mandíbula, trabajar todo eso. En un grupo de pacientes antes y después de una sesión de terapia de tragado. Como parte de la evaluación, se quiere saber si hay diferencias entre las puntuaciones antes y después de la terapia. Así que antes de la terapia se le cogieron las puntuaciones, se implementó la terapia y después se cogieron las puntuaciones otra vez. Y si tuve una mejora en las puntuaciones, que son una mejora significativa, pues eso significa que la terapia de tragado fue efectiva y cumplió su propósito de mejorar el tragado de las personas. Whatever. Anyway, estas son las variables independientes, que es las puntuaciones de pruebas de tragado antes y después. Y la variable independiente es la terapia de tragado. La hipótesis nula dice que no van a haber diferencias en las puntuaciones de la prueba de tragado antes y después. La alterna te va a decir que entre una cola, como podemos ver aquí, donde tiempo 1 va a ser menor que tiempo 2, pues las puntuaciones de la prueba de tragado serán significativamente mayores después de la terapia de tragado. Así que esto es de una cola. Tenemos aquí las puntuaciones. Esto aquí son las puntuaciones X1, lo que significa es las puntuaciones de tiempo 1, y X2, pues las puntuaciones de tiempo 2. Así que estas son las puntuaciones de tiempo 1, estas son las puntuaciones de tiempo 2, esta es la sumatoria de tiempo 1, esta es la N, ¿verdad? Así que este número entre este número nos va a dar una media para tiempo 1 de 80.375. Pues le restamos, ¿verdad? Otra vez la media a cada una de las puntuaciones. Estas son las diferencias. Cogemos las diferencias, las elevamos al cuadrado, que son estas que están aquí. Sumamos todo esto y tenemos la suma de cuadrados para tiempo 1. Hacemos lo mismo con tiempo 2. Y aquí tenemos la suma de cuadrados de tiempo 2, con la media también, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la desviación estándar para cada tiempo. Esto es la suma de cuadrados, esta es la n. Trabajamos esto, terminamos con este número, sacamos la raíz cuadrada de este número y nos va a dar esto. Tiempo 2, hacemos lo mismo. Y esta es la desviación estándar de tiempo 2. Así que esta es la media y desviación estándar de tiempo 1. Y esta es la media y desviación estándar de tiempo 2, redondeado. Aquí tenemos otra vez las puntuaciones de tiempo 1, las puntuaciones de tiempo 2, la sumatoria. Si sumamos todos estos números, terminamos con esto, lo mismo acá. Y aquí vemos las diferencias. 84 menos 84 nos va a dar 0. 57 menos 60, negativo 3. 90 menos 2, negativo 2. Y así hasta abajo. Después cogemos todos estos números y los sumamos. Y terminamos con negativo 38. Elevamos todos estos números al cuadrado y los pasamos para acá, ¿verdad? Negativo 3 a la 2, o negativo 3 por negativo 3 es 9. Negativo 2 a la 2 es 4. 0 a la 2 es 0. Sumamos todo esto y terminamos con 252. Ahora procedemos a resolver D. Y luego procedemos a resolver el error estándar. Y luego podemos correr la ecuación. Vamos a calcular D primero. Esta es la fórmula de D, que es la sumatoria de las diferencias entre n. Pues negativo 38 entre 16. Aquí tenemos la sumatoria de las diferencias, que es negativo 38, y la n es 16. Pues negativo 2.375, esa es nuestra D. Ahora vamos a resolver el error estándar, que vamos a coger. Y ponemos 252 aquí, ¿verdad? Porque 252 es lo que obtuvimos acá. 252 aquí, 38 acá, 16 acá, 16 aquí y 16 acá. Y luego resolvemos. Este número elevado al cuadrado nos va a dar esto. 16 menos 1 nos va a dar 15. Y luego resolvemos otra vez. Esta división nos va a dar esto. Esta multiplicación nos va a dar esto. Y seguimos resolviendo. Esto menos esto nos va a dar esto. Dividimos. Obtenemos esto. Sacamos la raíz cuadrada. Y obtenemos este número.
Ahora tenemos el numerador aquí y el denominador acá. Y aquí está redondeado, pero usamos el número largo para los efectos de cálculo. Así que hacemos esta división, nos va a dar esta t, que la podemos redondear a negativo 2.89. Calculamos los grados de libertad, 16 menos 1, que nos va a dar 15. Buscamos el valor crítico, es de una cola con 15 grados de libertad. Así que buscamos el 15, vamos a one tail, vamos a 0.05 y aquí está el valor crítico, 1.753. Negativo 1.753. Entonces, como este valor está por encima de este, se rechaza la hipótesis nula. Significa que la media en las puntuaciones de tragado son significativamente menor antes que después de la terapia. Por lo tanto, la terapia fue significativamente efectiva para mejorar los problemas de tragado en los participantes. ¿Okay? Yo sé que en la tabla parece como positivo, pero también puede ser negativo. Eso no importa. Esta es la conclusión. Se realizó una prueba de muestras pareadas para analizar si las puntuaciones de la prueba de tragado antes de la terapia, y aquí tenemos la media y desviación estándar de tiempo 1, son significativamente diferentes que las puntuaciones después de la terapia, y aquí tenemos la media y la desviación estándar de tiempo 2. De la terapia de tragado para una muestra de 16 participantes. El resultado obtenido muestra que hubo diferencias significativas en la medida de las puntuaciones de tragado antes y después de la terapia. Aquí tenemos T, los grados de libertad, el negativo 2.89 con una P menor a 0.05. Así que aquí tenemos el que se hizo, aquí tenemos el que se encontró y esta es nuestra conclusión. Este resultado indica que las puntuaciones en la prueba de tragado luego de la terapia fueron significativamente mayores que las puntuaciones de la prueba antes de la terapia. Así que la terapia está siendo efectiva para mejorar los problemas de tragado en los participantes, ya que aumentaron sus puntuaciones en la prueba de funcionalidad de tragado. Ante el resultado obtenido se procede a rechazar la hipótesis nula. Yo sé que la conclusión aquí tiene 3 oraciones, pero cuando estamos hablando de la efectividad de una terapia, no solamente podemos limitarnos a decir que mira, las puntuaciones después fueron mayores que las de antes, porque también tenemos que hablar de la terapia y tenemos que decir si la terapia fue efectiva. Pues aquí decimos que tiempo 2 fue mayor que tiempo 1 y aquí decimos que la terapia fue efectiva y aquí rechazamos la hipótesis nula. ¿Cómo se hace esto no académico? Pues lo mismo, quitas las itálicas, quitas todo lo que tenga que ver con prueba T, borras el valor obtenido de T y quitas lo que tenga que ver con rechazar hipótesis nula. Ahora, vamos a ver esto en computadora. Estas son las mismas, ¿verdad? Tiempo 1, tiempo 2. Se supone que corramos el análisis de normalidad para ver si los datos siguen una distribución normal. Que como podemos aquí, apenas, ¿verdad? En tiempo 2 apenas sigue una distribución normal, pero como es mayor a 0.05 en ambos casos, pues tenemos una distribución normal. Ahora vamos a hacer la comparación como tal. Y aquí tenemos los resultados, que lo que vamos a mirar es esta tabla y esta tabla. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Okay? Aquí tenemos la misma media y la misma desviación estándar que calculamos en los slides pasados. Aquí tenemos el valor de T, que es negativo 2.893, con 15 grados de libertad y con un p-value de 0.011. Como es menor a 0.05, es significativa la diferencia. Y si es significativamente la diferencia y tiempo 2 es mayor que tiempo 1, pues eso significa que el tiempo 2 es significativamente mayor que tiempo 1. Aquí se reporta, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Y esto es otra manera de tu poder reportar los resultados, y esto es un poquito más corto, pero también es aceptable la primera versión que vimos. La idea de enseñarles diferentes versiones de cómo reportar es para que vean que no hay una manera de reportar, no hay una receta, es que cumpla con los 3 elementos que se hizo, que se encontró, que se puede concluir, que los símbolos estadísticos sean en itálica, que haya un espacio antes y después de los símbolos de igualdad y de menor que,
que se reporte con 2 decimales, con la excepción del p-value, que se reporta con 3 decimales. Y básicamente eso, ¿verdad? Y como podemos ver aquí, se realizó un estudio para analizar si existen diferencias en las puntuaciones de tragado antes y después de la terapia de tragado. ¿Qué se hizo? ¿Qué encontramos? Los resultados de la prueba TE sugieren que existen diferencias significativas en las puntuaciones de tragado antes y después de la terapia. That's it, y aquí está el valor. ¿Qué podemos concluir? Pues las puntuaciones de tragado antes de la terapia fueron menores que después, por lo que la terapia fue significativamente efectiva para mejorar los problemas de tragado en los participantes, por lo que se rechaza la hipótesis nula. No académica, lo mismo, quitan las itálicas, quitan el resultado de T, quitan la palabra prueba de muestras pareadas y quitan lo de rechazar la hipótesis nula. Y ya tienen una no académica. Ahora vamos para la prueba de muestras independientes. Aquí vamos a comparar grupo A versus grupo B. Y esta es la ecuación. Esto lo pueden leer ustedes en su casa. Esta es la ecuación. Aquí tenemos la media de la primera muestra menos la media de la segunda muestra. Y el error estándar estimado de las diferencias. Que esto tiene su propia ecuación. Que es esta que está aquí, este revolú. Que es la suma que lo único que necesita en realidad es la suma de cuadrados de ambas muestras y el tamaño de ambas muestras. Más nada. Vamos a ver un ejemplo. Si escuchan un trimmer ahora mismo, disculpen. Supongamos que nos interesa saber si hay diferencias estadísticamente significativas entre las medidas de la escala de sobrecarga laboral percibida en un grupo de cuidadores informales, grupo 1, de pacientes con enfermedades neurodegenerativas y un grupo de cuidadores formales, grupo 2, no familiares con paga, de este tipo de pacientes. Así que tenemos dos tipos de cuidadores, cuidadores informales y cuidadores formales. Y queremos saber cuál de esos dos tipos de cuidadores tienen más sobrecarga laboral percibida. Así que nuestra variable dependiente va a ser la sobrecarga laboral percibida y la variable independiente va a ser el tipo de cuidador, ya sea informal o formal. ¿Cuál es la hipótesis nula? Pues que no van a haber diferencias significativas en las medidas de la sobrecarga laboral percibida por tipo de cuidadores. La alterna, que podemos ver aquí, que es de 2 colas, porque no estamos estableciendo dirección, solamente estamos diciendo que no van a ser iguales, pues que van a haber diferencias significativas en las medidas de sobrecarga laboral por tipo de cuidador. Y aquí tenemos las puntuaciones de grupo 1 y aquí tenemos las puntuaciones de grupo 2. Así que vamos a calcular primero la suma de cuadrados para cada uno. Aquí tenemos la sumatoria, que es 100. Tenemos 10 participantes y 100 entre 10 nos va a dar 10. Así que vamos a coger todos estos números que están aquí. Bueno, todos estos números que están aquí le vamos a restar 10. Así que 12 menos 10 es 2. 10 menos 10 es 0. 14 menos 10 es 4. Y así hasta abajo. Cogemos todas estas diferencias y las elevamos al cuadrado. Terminamos con 78. Hacemos lo mismo acá. Acá tenemos una sumatoria de 150. Tenemos una n de 10. 150 entre 10 nos va a dar una media de 15. Así que 20 menos 15, 5. 18 menos 15, 3. 14 menos 15, negativo 1. Pues cogemos todas estas diferencias y las elevamos al cuadrado y terminamos con todos estos números. Después de esto, lo sumamos. Y esta es la suma de cuadrado para el grupo 2. Y todo esto es unidad 9, esto es repaso. Ahora calculamos la desviación estándar para los cuidadores formales. Esta es la suma de cuadrado. Resolvemos. Terminamos con 8.66, todos esos números. Sacamos la raíz cuadrada de esto. Y esta es la desviación estándar y la media del grupo 1, que es cuidadores informales. Hacemos lo mismo acá. Y esta es la desviación estándar de los cuidadores formales. Y esta es la media de los cuidadores formales. Ahora vamos a resolver la T, pero tenemos que resolver primero el denominador, que es el error estándar. Suma de cuadrados de grupo 1, suma de cuadrados de grupo 2, tamaño de muestra de grupo 1, tamaño de muestra de grupo 2, lo mismo acá. Y sustituimos, ¿verdad? Esto más esto. Y todo esto, ¿verdad? 10 más 10, 20 menos 2 es 18. Pues terminamos con 232 sobre 18 y 1 sobre 10 más 1 sobre 10, 2 sobre 10. Después resolvemos. Esto entre esto nos va a dar este número y esto entre 10 nos va a dar 0.2. Multiplicamos esos dos números, terminamos con esto, sacamos la raíz cuadrada y terminamos con un error estándar de 1.605. Todo este es revolú.
Ahora lo que queda es 10 menos 15, que es esto que está aquí, entre el número que obtuvimos acá. Pues este número lo pasamos para el denominador. 10 menos 15 es negativo 5. Negativo 5 entre este número que lo bajamos para acá es negativo 3.114205 whatever. Todo este número. Y esta es la fórmula para grados de libertad cuando tenemos muestras independientes. Que vamos a coger la muestra de grupo 1, la muestra de grupo 2, menos 2. Así que esta es la fórmula. 10 más 10, 20. Menos 2, 18. Tenemos 18 grados de libertad. ¿Cuál es nuestra T crítica? Tenemos 2 colas esta vez. Así que vamos para acá. Tenemos 18 grados de libertad. Así que vamos para aquí y bajamos 2.101. Así que estos son nuestros valores críticos, porque como es de 2 colas, puede ser cualquiera de los dos. Pues como esto está fuera de esa zona, ¿verdad? Está en la zona de rechazo, es mayor que el valor crítico, pues eso significa que se procede a rechazar la hipótesis nula. Así que se realiza una prueba T de muestras independientes para examinar si la sobrecarga laboral percibida difiere significativamente entre los cuidadores formales e informales de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué hicimos? ¿Qué encontramos? Pues el resultado obtenido evidencia que para la muestra bajo estudio existen diferencias significativas entre las medidas de sobrecarga laboral percibida por tipo de cuidador. Aquí tenemos los valores. ¿Y qué podemos concluir? Pues este resultado indica que los cuidadores formales presentan puntuaciones de sobrecarga laboral significativamente mayores, aquí está la media de desviación estándar, que los cuidadores informales. Otra vez la media de desviación estándar. Ante el resultado obtenido se procede a rechazar la hipótesis nula, ya que se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las medidas de los grupos. ¿Por qué la media de desviación estándar está acá abajo y no acá arriba? Porque también se puede hacer así, y esto fue a propósito, es para que ustedes vean, no hay un formato, no hay una receta, ¿ok? Hay diferentes maneras. La idea es que contenga los 3 elementos mínimos, que es qué se hizo, qué se encontró, qué podemos concluir, que incluyas el estadístico inferencial de esta manera y que incluyas los descriptivos, y los descriptivos si los quieres incluir en la introducción o si los quieres incluir en la conclusión, fine, eso no hay una estructura, ¿ok? Y a la hora de la verdad nosotros siempre nos vamos a dejar llevar por la revista de la cual vamos a publicar. Cada revista tiene unas especificaciones diferentes y unas guías diferentes. Así que puede que esto sea aceptable para una revista, incluso puede ser hasta aceptable para un profesor o para una clase, y puede que para otro profesor y otra clase o para otra revista no sea aceptable. Así que, pero lo que sí es consistente es lo que les dije, qué se hizo, qué se encontró, qué podemos concluir, y lo de APA, que tiene que estar en itálica, los símbolos, antes y después del símbolo de igualdad y menor que, debe haber un espacio. Esos APA, los de los 2 decimales, eso tiene que ser consistente. Cómo usted escribe, que la manera en que usted construya las oraciones, eso es allá usted. Así que seguimos. Esta audiencia no académica es lo mismo, ¿verdad? Quitamos lo de prueba T, quitamos lo de rechazar hipótesis nula, quitamos el estadístico inferencial y le quitamos las itálicas a los descriptivos. Esto es un error mío. Aquí tenemos los mismos datos otra vez. Vamos a verlo en computadora. Ve, cuidadores informales. ¿Cuál es su media? 10. Cuidadores formales. ¿Cuál es su media? 15. Y aquí la misma desviación estándar que calculamos a mano. Aquí tenemos la prueba de homogeneidad de Levin. ¿Qué nos dice la prueba de homogeneidad de Levin? Así que estas 2 columnas, esto es la prueba de Levin. Desde esta columna para acá, esto es prueba T. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a mirar es la prueba de Levin.
La prueba de Levin nos va a decir si existe homogeneidad de varianza o si no existe homogeneidad de varianza. Así que, si usted saca la raíz cuadrada de estos números, pues va a obtener la varianza, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si la varianza de cuidadores informales es significativamente diferente que la de los cuidadores formales, pues vamos a tener un p-value igual o menor a 0.05. Si la significancia de Levin es mayor a 0.05, eso significa que tenemos homogeneidad de varianza, como lo es en este caso. Así que como tenemos homogeneidad de varianza, nos vamos a enfocar en la fila que dice Equal Variances Assumed, que es esta fila de arriba. Y esta fila de abajo que dice Equal Variances Not Assumed, la vamos a ignorar. Todo esto que está acá abajo es como si no existe. Esto no existe ahora mismo, ni lo miren. Si esto fuese menor o igual a 0.05, pues entonces miramos esta fila que está acá abajo y esta fila de acá arriba no la vamos a mirar. Por eso lo dejamos para escuela graduada. Vamos a enfocarnos en esto. Así que como tenemos homogeneidad de varianza, pues vamos a mirar Equal Variances Assumed, homogeneidad. Aquí tenemos el negativo 3.114, que es lo mismo que calculamos nosotros, con unos grados de libertad de 18 y un p-value de 0.006. Eso significa que tenemos 0.6% de error. ¿Y cómo reportamos esto? Pues lo mismo. Se realizó un estudio, ¿verdad? El que se hizo. Se realizó un estudio para explorar si existen diferencias en las puntuaciones de sobrecarga laboral de los cuidadores formales y de los cuidadores informales. Y aquí está la media y desviación estándar. Los resultados del análisis prueba-test de muestras independientes sugieren que existen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de sobrecarga laboral percibida por tipo de cuidador. Y aquí tenemos los valores estadísticos. P es igual a 0.006. ¿Qué podemos concluir? Pues que los cuidadores formales tienen niveles mayores de sobrecarga laboral percibida que los cuidadores informales. Así que rechazamos la hipótesis nula. Y ya está. No académica. Quita las itálicas. Esto es un error. Esto se quita. Y ya está. No se habla de la hipótesis nula, se quita ese valor, se quita lo de los resultados de pruebas de muestras independientes. No, los resultados obtenidos. Ya está. Y básicamente eso es audiencia no académica. Variaciones de pruebas T. Esto lo van a hacer ustedes de manera independiente, porque esto no va a venir en el quiz, no va a venir en el examen, no va a venir en el examen práctico ni teórico. Esto es más bien para ustedes. Son diferentes variaciones de las pruebas T, porque no solamente las pruebas T no solamente consisten de estas tres que hay aquí, hay más pruebas T, más pruebas T, pero nosotros no las vamos a discutir aquí. Así que para la próxima clase es correlación y regresión, que es el capítulo 11 y 12 de Sánchez Viera. Y hasta aquí el video.